Ah, ya, casi. Aunque ¿por qué nos preocupamos? No iba a pasar nada. Ah, cierto. No va a pasar nada. Aparte, negrito. ¿Tienes pulmones? Sí, legado. ¿Ese es tú? Este pinta mejor, sí. Tan buen delegado. ¿Cómo este dibujo? Bueno, hermano, no importa, no es de primero. La obra maestra. A las 2 el examen. Creo que no viene mi Solo enviaría 2, 3 horas. Listo. Hoy día, primero disculpas porque no sé qué sucedió con la movilidad. Me llevo muy bien. Ya. Hoy día tenemos que hablar sobre bacterias que coincidentemente. La idea es cumplir sílabos, ¿no? Pero si uno cumple sílabos, como que queda muy poco previo. ¿Se han visto ustedes la clase sobre bacterias, no? Sí. Ya, pero puntualmente solamente enfatizan unas cuantas de ellas, ¿no? Son protocolo de neumonales. Sí. Anófilos. Haemophilus influenzae, meningococo o Neisseria meningitis, ¿no? No sé cómo decir, Neisseria Hay otra. meningitis y Listeria monocytogenes, ¿no? Ajá. No mencionan a supongo yo que ustedes lo han tratado en qué segmento. En las prácticas nos han enseñado. Pero no lo mencionan en el sílabus. Ah, Respiratorio. ese respiratorio. ¿Han hecho respiratorio? Sí. Ya, muy bien. Pero es muy importante tener en cuenta en el caso de meningitis porque es una de las causas más frecuentes. Los gérmenes que el sílabus les está pidiendo son solamente estos. Pero ahorita vamos a ver que existen otras razones de meningitis. ¿Ya? Coincidentemente, esto es la integración, con lo cual nuevamente digo, no estoy muy de acuerdo. Deberíamos de... ese por un lado bacteriano. La meningitis no solamente son, es que es el concepto que quiero enseñar. La meningitis no solo es por esto, No por muchas más cosas. muchas más bacterias, si solo son bacterias. Y si solo son virus, muchas más virus. Hablemos solamente de bacterias. Sí. Si solo son bacterias, estas son las cuatro más representativas que incluso son preguntas de ENAM, preguntas a la universidad, para postular a Estados Unidos. Cuando van a hacer, si alguno de ustedes se anima a hacer el USMLE, acá están, esto preguntan más. Pero realmente también existen otras opciones, ¿no? Vamos a ver solamente de bacterias. Microbacterial, tuberculosis, Exacto. brucelosis, sífilis, sífilis, tularia también. Tularemia, o sea, Francisella tularensis. ¿Eso han hecho? Ahí no. Pues ahí está la dificultad cuando te va a enseñar un clínico que un microbiólogo estuviera inundado con todas las bacterias. Eso a mí me parece correcto. Por eso que los cursos de microbiología antes era muy difícil de probar, ¿no? Porque entraba una información también. Pero, ¿por qué motivo? Porque si vamos a segmentar solamente a lo que viene a ser sistema central, perdemos un poco la dimensión de las bacterias. Entonces, y ahí tenemos unas cuantas más, ¿no? Que se pueden ver. Entonces, vamos a enfocarnos a estas, ¿no? Desde un punto de vista más global en función de la meningitis.
Les voy a mencionar esto solamente muy someramente, pero les va a quedar bastante dudas y deberíamos revisarlas, claro que sí, probablemente, ¿no? Pero es todo un rubro muy amplio, ¿ya? Entonces, con esto, ¿no? Sí. Ahí está. Cuando ustedes vayan a enfrentar algo, sí, ya, en la tarde, ¿ya? Por favor, ya listo. Pero Ya. Y otra pregunta muy interesante, que ya la hablamos, pero ustedes también supongo que en práctica la han hecho. ¿Esto qué tienen de común las tres? ¿Cómo? ¿En qué sentido? ¿Qué tienen de común? ¿No? El tepto es un coco, hemófilus no. Causa meningitis práctico infecciosa. No, sí, tenemos meningitis. Ah, sí, claro. ¿Qué tienen en común microbiológicamente hablando? ciliado. Todas las que Algo muy. Todas son encapsuladas. Ah, claro, sí. La vez pasada les dije. Yo estoy teniendo mucho problema en ese sentido, yo creo que no, estando presentes tampoco atienden. Tienen que, o sea, concéntrense que las cosas al final, aunque parezca mentira por repetición, ingresan, o si eres genio, a la primera. Pero si no, leer. Yo, por ejemplo, no tengo buena memoria. Yo lo que siempre hacía, así como ustedes en la facultad, tenía una pizarra de este tamaño en mi casa, ¿ya? Y yo memorizaba todo. ¿Cómo lo hacía? Agarraba el cuaderno y cuaderno y comenzaba a hacer yo mismo, como un loquito, repetir. Las vías del ciclo de Krebs las había aprendido en varios sitios. Todo pasó por eso. Porque en mi facultad el curso más feo era bioquímica. Entonces, faltando un mes así, estudiar, así. Es la única forma. Si no eres genio, eres hormiga. Pues. Y si eres hormiga, repetir, y se te queda. Y después cuando ya ejerces, solo fluye. Así de simple es. ¿No? Genio sí. Hay un chico que creo que ni leía nada y era un espectacular. ¿No? Así hay unos cuantos. Pero la mayoría somos hormigas. ¿No? Pero repetir a la larga lo logras. ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Ya, cuando ustedes van a ver en todas las infecciones, pues no traje nada más para que tengan entendido, tienes que ver el patógeno, el huésped y el ambiente. ¿Ya? En cualquier infección, si no existe esta interacción de estos tres elementos, no va a haber infección. ¿Ya? Si no hay un huésped, o sea, ustedes que somos, ¿no?, medicinas, pero si fueran animalitos, los animalitos, ¿no? Si no existe un huésped, no va a haber infección, ¿no? Si no existe un germen, no va a existir infección. Y si no estás en un ambiente, yo lo divido muy fácil: dentro del hospital, fuera del hospital, ¿no? Sí. Ya. Este término de microbioma ahora se emplea bastante con el hecho de ver el contenido genético de los gérmenes en grupo. Pero anteriormente lo denominamos microbiota. ¿Qué es la microbiota? La cantidad de gérmenes, tipo de gérmenes que están ubicándose en determinadas zonas. ¿Cuál es la microbiota de vías respiratorias? Estreptococos, ¿no? Sí. Haemophilus, ¿no? Moraxelas, ¿no? Algunos virus respiratorios son tu microbiota. Eso es microbiota. Pero cuando hablamos de microbioma, ¿de qué hablamos? ¿De qué hablamos? Microbioma. Hablamos del contenido genético, los genes. ¿Ya? Una cosa es microbiota y otra cosa son los microbiomas. Entonces, el término actual en infecciosos, ¿no?, sobre todo, es hablar de microbiomas. La microbiota es la misma este año que la del año 2010, el año 2000, los 90, los 80. La microbiota cambia.
En función de factores climáticos, el consumo de antibióticos, los alimentos, la microbiota cambia. No es lo mismo decir, ¿cuál es tu microbiota? Acá, en la universidad, que ¿cuál es tu microbiota en un hospital? ¿Cuál es la microbiota del hospital Cayetano Heredia, del hospital Loaiza, 2 de Mayo? Es diferente. ¿Cuál es la microbiota en Good Hope? En Good Hope, miren, no tenemos enterobacterias resistentes a carbapenems. O sea, el meropenem no va muy bien, el ertapenem no va muy bien. Eso no existe en Good Hope, por suerte. Pero si yo me voy a Cayetano Heredia, tengo enterobacterias resistentes a carbapenems. Es decir, una E. coli común y corriente silvestre que les han enseñado que el meropenem no le hace nada. Eso hay en el hospital, en el Loaiza, en el 2 de Mayo, y ni hablar en los hospitales de salud social. Cuanto más especializado es el hospital, probablemente los pacientes más complejos y probablemente usos antibióticos de más alto espectro. La microbiota es diferente en un solo distrito en diferentes hospitales. Si hablamos sobre microbiota, por ejemplo, a nivel de cuidados intensivos, es diferente decir, la microbiota de cuidados intensivos es diferente a la microbiota del piso de medicina interna, del piso de cirugía, del piso de ginecología. Varía. Y la microbiota está ubicada en los pacientes, pero también en la superficie de las camas, en las manijas, en los ductos de aire para oxígeno. Varía. Entonces entiendan eso. Y como ya la microbiota cambia, el contenido genético de estos gérmenes cambia, el microbioma. Ahora, cuando hablamos, ya no hablamos mucho de microbiota, hablamos cuál es el microbioma de los enterobacterias de Cayetano Heredia. Fácil. Tenemos beta-lactamasa de espectro extendido, tenemos beta-lactamasa de espectro ampliado, tenemos carrapenemasas tipo NDM, tenemos KPCs, tenemos OXA48, todo tenemos ahí. Pero dicen, ¿cuál es la microbiota de la E. coli en la clínica Good Hope? Tenemos beta-lactamasa de espectro ampliado, tenemos penicillasas, tenemos beta-lactamasa de espectro extendido, no tenemos carbapenemasas. Las E. coli Good Hope no tienen carbapenemasas, en buena hora, por suerte. Esperemos que no lleguen, ¿no? ¿Por qué? Porque si llegan, se instalan y ahí se quedan. Así son las bacterias. O llegan, o tú las entrenas. ¿Cómo las entrenas a una bacteria? ¿Cómo la preparas? Dándole antibióticos que no corresponden probablemente en ese momento. Prolongando el antibiótico más tiempo, ¿no? Exponiéndolo, ¿para qué? Para que la bacteria se entrene. Entonces, regresando, esto es en cuanto del microbioma, el microbiota. ¿Me entendido más o menos? Diferente microbiota que microbioma, ¿no? Contenido de genes, el microbioma, y la propia bacteria en sí, el microbiota. El huésped, ¿quiénes son ustedes? Ustedes son los huéspedes, ¿no? El host, que dicen los gringos. El host. Los huéspedes, o nosotros, podemos dividirlo de muchas formas, pero una forma clásica de dividirlo es la inmunocompetencia o inmunosupresión. En función a eso es cuando existe la interacción con las bacterias, con los virus, con los hongos. Entonces, si tenemos un host, por decirlo, un huésped inmunocompetente, ¿no? Entendemos, ¿no?, que está en una buena condición. ¿En qué aspecto de su inmunología? Hemos hablado otro día, usted me respondía. ¿Cuántos tipos de inmunidad existen? Innata y adaptativa, ¿no? Dentro de la innata algunos consideran las barreras, ¿no? Sí. De las barreras. Ya habíamos hablado que en el caso del sistema central importante era la barrera encefálica, clave para nosotros, en el segmento. Entonces, en algunos pacientes, el tipo de inmunidad celular se va a alterar. El tipo de inmunidad humoral se va a alterar, ¿no? Les voy a mostrar la imagen, ¿no? Los neutrófilos se alteran en algunos pacientes, ¿no? La quimioterapia también altera los neutrófilos, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el escenario que usted tiene que manejar, ¿no? El huésped, en función de la inmunosupresión,
y de inmunocompetencia. Un paciente inmunocompetente tiene menos riesgo de que este tipo de bacterias, que son las más frecuentes, lleguen al sistema nervioso central. Si existe alguna alteración de su estado de inmunocompetencia, de la inmunidad innata y de la inmunidad adquirida, es posible desarrollar esto, ¿no? Si son encapsulados, lo que tienes que tener en cuenta para que estos tres puedan ingresar, ¿qué cosa tendría que ocurrir? Probablemente tener problemas de inmunoglobulinas. ¿Para qué? Para que opsonicen. Los encapsulados tienen que opsonizarse, ¿no? Para que puedan ser capturados por el vaso, o en su defecto, para que se forme el complejo de ataque de membrana. Si eso no ocurre, ¿qué puede pasar? Se incrementa el crecimiento de estas bacterias y logran inflamar la barrera hematoencefálica. Y pueden entrar también. Llaman a los neutrófilos que van a pelear, inflaman y la membrana se inflama y ahí sí se hace. Ahí comenzó todo, ahí se pasa entre meningitis, ¿no? Esto es lo clásico de eso. Eso mismo ocurre acá, claro que sí, pero en diferente condición, porque muchas de estas bacterias son bacterias extracelulares de evolución más rápida. La listeria es el modelo de subagudo a crónico. Subagudo a crónico. Y las que están acá generalmente son crónicas, ¿no? Excepto esta de acá, la tularemia de los conejitos, es más subagudo a crónico, ¿no? ¿Está bien? Cuando hablamos de subagudo a crónico, estamos hablando de qué tipo de inmunidad. Ahí en la página. Celular. Y acá hablamos más el hecho de la humoral con activación de complemento, ¿no? Y la adquirida, no, y la innata, ¿no? Ah, de serie. ¿Ya? ¿Entienden? Entonces, esto es la moda ahora, pues, ¿no? Todo lo que es genómica, transcriptoma, proteómica, metabolómica, ¿se van a escuchar? Si tienen curiosidad, busquen artículos en Google nomás si gustan, o en PubMed también, Omics, Proteomics, Genomics, Transnomics, todo eso. ¿Por qué? Metabolómica. Esto va a ser la medicina de unos 20 años, así ya. O sea, eso va a ser el día a día. Ya se hace hace unos años, pero no es cotidiano, ¿no? Esto va a ser la medicina de ¿no? Ya para ustedes más que todo, ¿no? Como yo les decía otro día, yo quería pensar que no se PCR cada rato, ahora PCR se hace como si fuera a hacer se pide como si sin nada, ¿no? Pero en mi época es muy PCR, ¿no? o resonancia. Yo crecí cuando la resonancia apareció. Cuando trajeron una resonancia, cuando estaba en segundo año de medicina, el profesor entendiendo anatomía puso una resonancia que estaban sobrados como dibujar el cerebro bien bonito. Y ahora ustedes lo ven como si fuera bonito. Entonces es una novedad la resonancia, ¿no? Eso va a pasar. Lo que va a hacer es la biología molecular. Eso va a ser espectacular. ¿Aló? ¿Aló? Sí, dígame. Ya, un favor. Ya abrió. Sí, un favor. Ya, listo. En la tarde lo voy a ver. ¿Ya? ¿Qué cámara? Me mandas una foto. ¿Ya? Ya, en la tarde. Gracias. Entonces, eso hace. Ya, esto para que se ubiquen en el concepto de cualquier infección. Probablemente, yo ya me imaginaba el otro día, porque esto me faltó ponerles, probablemente no les he hablado nada de esto, porque los que están enseñando, digamos, yo soy clínico, yo no soy básico, ¿no? Yo soy médico de pacientes, eso, ¿no? Yo no soy básico, o sea, yo no soy de estar en el laboratorio, eso, ¿no? Yo soy más clínico. Pero es importante para mí utilizar la microbiología. ¿Tengo que conocer un poquito? Sí. ¿Es obligatorio para mí? Sí, es obligatorio. Pero esa ventaja de ser clínico hace que puedas darle la traducción hacia qué es útil para ti, ¿no? Para ustedes. Pero quizás limita un poco la profundidad desde el punto de vista microbiológico. Porque diferentes, por ejemplo, si Paul Marcos te enseña, te va a dar detalle, ¿no? del mecanismo. Y eso, aunque parezca mentira, en este momento,
cuando vayan a ver algunas gráficas que vamos a ver, es sumamente importante. El conocer los componentes de la bacteria es importante, pero conocer los genes alterados es incluso alucinante, ¿no? ¿Qué genes están alterados en el función de la bacteria para provocar alguna alteración dentro del espectro de la meningitis solamente? ¿Okay? Vamos a hacer una cosa, miren, voy a pasarles así porque esta es una parte de la clase que hago de bacterias para la clase de infecto, pero solamente quiero que vean y probablemente, ojalá que me equivoque, no las han escuchado. Miren ustedes a todas ellas, miren, ¿no? Cuando empiezan con los gram positivos sí se acuerdan, pero cuando vamos con los negativos van a ver que van a acordar. Ya, a ver, miren, ¿no? Estafilococo aureus, esa es conocida, ¿cierto? Ya, ¿puede llegar al cerebro? Sí, puede llegar al cerebro. ¿En qué pacientes? En pacientes que estuvieran con alguna alteración de la barrera hematoencefálica, como que algún trauma, neuroquirúrgicos, puede ingresar. Estafilococo epidermidis, del grupo de coagulación negativos, a hemolíticos, a profíticos, glutineses. ¿Puede ingresar al cerebro? Sí. También. En ese mismo escenario, donde haya lesión de la barrera hematoencefálica, procesos neuroquirúrgicos, personas que tengan dispositivos como derivaciones ventrículo-peritoneales. Cuando tienes, por ejemplo, hipertensión endocraniana y la única forma de salvarte es colocarte un shunt, una derivación, pero ahí lamentablemente quizás el cirujano se abrió bien las manos y ¿qué ingresó? Un germen de la piel ingresó a tu cerebro de esa forma. Puede llegar. Ok, listo. Acá lo que provoca metamólisis. El mejor ejemplo, el Piógenes y la Galactiae. ¿El Piógenes puede ir al cerebro? Sí, pero tiene que estar bien séptico. Esa es lo que ocasiona la enfermedad de fiebre reumática. ¿Llega al cerebro? Sí llega. ¿Ya? A Galactiae, ¿en quién llega? ¿En qué pacientes llega? Niños. Niños. El Streptococcus galactiae es el representante de la sepsis neonatal. ¿Y llega en niños? Sí, a todos los niños o neonatos, cuando dicen, hijito está mal, está infectado, pobrecito niño. El protocolo de manejo de los neonatólogos es todos entran a punción lumbar, porque este germen fácilmente se puede ir hacia cerebro. ¿Ya? ¿Puede llegar? Claro que sí llega. Anginosos, yo también he visto que llega al cerebro. ¿Ya? Los que no tienen ya. El neumoniae, claro que sí, porque ese germen llega, porque ese es el más común. ¿No? Ya. El viridax en endocarditis, ¿llega? Sí, llega. Sea porque pasa la ronda encefálica, o sea porque emboliza de tu corazoncito, se hace endocarditis y manda bolitas sépticas a cerebro. Llegó. En forma de meningitis o en forma de absceso. ¿Ya? El bovis, en inmunosuprimido con cáncer, llega a cerebro, sí. El enterococo, también, pero este sí tiene que estar bien inmunosuprimido. ¿Ya? Este puede dar bacteremia, endocarditis y por lo tanto, llega. Peptococos anaerobios que están en la cavidad oral. En inmunosuprimidos es posible, sí. Granulicatela, que está generalmente a nivel de cavidad oral y en los dientes, llega a ser bacteriemia. En inmunosuprimidos trasplantados llega a ser sí. Yo también eso sí lo he visto. No acá, pero sí lo he visto. Ahora vienen los bacilos gram positivos. Miren, los cocos siempre es bien curioso. A cualquier alumno de medicina le pregunta sobre cocos, tiene noción, se ubica muy bien. Pero ya vienen para acá, ya empieza a desubicarse. Y eso no es solamente ustedes, eso es en todas las facultades, creo yo, no sé si del mundo. Algo pasa cuando ya pasan los cocos gram positivos. Algo sucede. Creo que no se ha profundizado, podemos leer la primera parte del libro, ¿no? Y después ya, como nos hemos aprobado. Pero ya, aerobios y anaerobios. Los bacilos, Bacillus cereus es el más común. Los Corynebacterius, pero solamente es Corynebacterius, no, hay una gran cantidad de Corynebacterius. ¿Ya?
Yardianelas, eso está a nivel de vagina, por ejemplo. Ericepelotrix, asociado a endocarditis. Listeria, llega al cerebro, claro que sí. Nocardia en forma de absceso. Rhodococcus, daño pulmonar y también asociados cerebrales en inmunosuprimidos con VIH. Clostridium, hay una gran variedad de Clostridium, ¿puede llegar al cerebro? Claro que sí. Actinomyces, ¿llega al cerebro? También. Con los que tienen úlceras y abscesos de cuello en inmunosuprimidos, ¿puede llegar al cerebro? Claro que sí. Propionibacterium, no sé, y bifido no creo que no he visto. Gram negativos, ahí vuelve un poco la claridad en el estudio de medicina, ¿no? Porque las E. coli, las Klebsielas, y todas estas son conocidas. Esta clasificación en fermentador y no fermentador también la han hecho, ¿no? Sí. Ya. ¿No? Entonces es muy sencillo, solamente la fermentación con la... ¿Se acuerdan? La oxidación ¿Con de- qué molécula? Con el lactosa. Entonces, y la producción de... ¿es un fermentador o no fermentador? El mejor representante de un no fermentador son estos que están acá abajo, miren. Esta de acá. ¿Ya? ¿Esta llega al cerebro? Sí. Ahora, acá hay una cosa bien interesante para que lo tengan fijo, ¿no? Los gram negativos llegan al cerebro, poco probable en un inmunocompetente, casi imposible. ¿Ya? Eso está, buscas un texto, ahí está. Poco probable que un gram negativo llegue al cerebro, no tiene los mecanismos como tal. Pero salvo que esté suprimido, salvo que tenga un traumatismo, salvo que sea posoperado, esté invadido, o que tenga coinfección con estrongiloides. Si el paciente tiene infección con estrongiloides, es posible que en la forma diseminada de estrongiloides, estoy poniendo lento para que se acuerden, porque después se preguntan, en la forma diseminada de estrongiloides llega a hacer bacteremia. ¿Cómo? Es muy sencillo, porque estrongiloides ingresa del intestino hacia el torrente sanguíneo. ¿Cómo? Perforando el intestino. Traspasa el intestino y en ese camino puede arrastrar a los gram negativos que están ¿dónde? En el intestino. Porque a los gram negativos en su mayoría les gusta el intestino. Muchos son enterobacterias. Enterobacterias del intestino. La mayoría son gram negativos. ¿Ok? Entonces, la Klebsiella, el E. coli, Enterobacter son gram negativos. Citrobacter, Serratia, Proteo, Providencia, todos son gram negativos. Miren ustedes. Miren las pseudomonas. Todas estas bacterias de acá, todas son las que tenemos ¿dónde? En los hospitales. Un gran problema de la salud pública en este país son los gram negativos, lo cual demuestra nuestro problema con la salubridad. Porque si te infectas de esto, si tu catéter se infectó de eso, es muy probable, y estás en tu casa, no en el hospital, es muy probable que son las manos que no te lavas bien, vas al baño, agarras comida que no debiste agarrar, o la mesa está sucia porque tu hermano no se lavó las manos y luego te rascaste tu catéter y se metió. Ustedes no toman conciencia de cómo uno se infecta, es increíble, es sumamente rápido. Por eso maniáticamente van a ver que muchos doctores allá en el hospital, no, yo me incluyo, te lavan las manos con alcohol gel cada rato. Porque así como tú puedes portarlo, lo puedes transmitir. A mi papá no lo visité por 2 meses, mi papá estaba con problemas de su cáncer, por 2 meses hasta que pase la quimio. Y si yo voy, yo puedo contagiarlo. Puedo llevar un germen en mi casa. Muy sencillo, cuando tuve un paciente que le encontré un estafilococo MRSA hospitalario, a un paciente le digo, ¿quién te visita? ¿No? ¿Quién es? Mi papá, un viejito, no, ¿quién es? Tengo un sobrino que es odontólogo y me quiere bastante, siempre viene a ver todos los días. El único que probablemente ha sido eso. O la pregunta clásica que me hizo una ginecóloga porque su mamá tenía una E. coli, que nunca pisó un hospital, una E. coli con carrapenimasa. Y me dice, ¿tú cómo lo has tenido? Digo, ¿acuerdo antibióticos? No, se ha hospitalizado, no, bien saludable. ¿Eres tú? Le digo, no es la ginecóloga, no hay otra forma.
Eres tú la que llevó, porque el Señor nunca ha salido, nunca ha pisado un hospital, tú has sido. Y no tomamos conciencia de eso. ¿Ya? Entonces, todos estos gérmenes que están acá, todos sin excepción, todos los he visto. Todos. Y son del hospital. Es más, es muy probable que en el camino ni siquiera, o sea, acá están algunos de lo que no se ve, pero hay más cosas raras también cuando uno va. Porque las máquinas ahora censan muy bien, el byte, ¿no? Y el maldito es espectacular, esa cosa censa cualquier cosa. Pero por suerte, bueno, no digo por suerte, la mala suerte es suerte, porque si no, cuando saliera con cosas no sabemos qué estamos haciendo. ¿Ya? Los anaerobios, bacteroides, ¿eso está dónde? Bacteroides fragilis, a ver, ese sí no he visto el cerebro. En el intestino, esa es la bacteria más conocida por los cirujanos, porque es la causa de bacteremia, ¿no? En contexto de una sepsis intestinal. Ellos lo conocen mejor que nosotros, ¿no? El bacterio frágil, las prebotelas, fusobacterium se visten en el cerebro, ¿no? Los exigentes, ¿no? Carnocitofaga, ¿llega al cerebro? Claro que sí, ¿no? Este es asociado, el Carnocitofaga carnimorsus, es asociado a los perritos, el carnimorsus. Hemófilos, ya saben que sí. Cardiobacterium, Eikenella, Kingelas, son del grupo HASEC. ¿Se acuerdan del grupo HASEC? Las bacterias que están asociadas a endocarditis, cultivo negativo, HASEC. Legionella, Pasteurella, Campylobacter. Y para acabar ya de deprimirnos, coco gram negativos. Ahí sí es fácil. Esto incluso yo pregunto, y a veces son 3 nomás y no me responden, ¿no? Si les pregunto de esta, pues el colapso. Ellos preguntan así, porque para mí es muy sencillo, tal, entonces que tiene que tener en la cabeza. ¿Por qué no? Y como le dije a veces a los chicos, si no lo saben, apúntenle un librito, un cuadernito, o en su celular tengan la tablita, o pónganle en la nube, ¿no? Cada vez que un paciente se empieza a estar es así se aprende. Ok. Aerobius, Neisseria, coco gram negativo, Moraxella, ¿no? Y anaerobio Villanel se acabó, es más fácil, ¿no? Pero vean ustedes, si me preguntan cuántas han llegado al cerebro, yo digo muchas. O sea, sí he visto varias. ¿Ya? Pero para que tengan conciencia de que lo que estamos haciendo acá es tratar de dar lo más frecuente. Y yo les digo que no está mal, porque es quizás lo que ustedes van a enfrentar. Pero si quieres tener, como se dice, un nivel, como dice mi hijo, más pro, es una frase más pro, ¿no? Es ir más allá. ¿Y el ir más allá de qué depende? De conocer el fundamento básico. Sí, pero ¿de qué depende? De ti mismo. El ir más allá, el límite depende de ti mismo. Lo que está pasando es que los chicos dicen, ya, la clase está lista y listo, ya está. No está mal. Yo no te voy a preguntar sobre todo esto porque no está en el sílabus. Cuando intentamos hacer eso hace 1 año, 2 años, hubo un problema en el aula. Acá. Ir más allá depende de ustedes. ¿No? Para que vean toda la barbaridad de cosas que pueden en el sistema central. Eso mismo ocurre en el pulmón. Claro que sí, he visto cada barbaridad en el pulmón que nos digo, ¿cómo lleva el bicho ahí? Como le dijo usted, el germen no te dice dónde ir, solamente va. ¿No? Le digo eso, yo siempre digo a mis clases, solamente va. Se le ocurre ir ahí y dice, ¿cómo llegó? Pregúntenle a ella. Y cuando le vamos a hacer los artículos, cuando vean, usted dice, mecanismo por el cual yo hasta ahora no sabemos, se desconoce, ¿no? Intentan postular cosas. Y ahora sí vamos con eso. Ya. Podríamos ampliar más, ¿no? Desde la lata. Entonces vamos a bajar esto para... ¿Cómo vas a trabajar? Hay un botón una ahí. flechita. Ajá. No, al costado. Estos. Abajo. No, lateral. Le hace una cajita color En la cajita crema. color crema. Arribita. Eso. Nada. Está bonito. Ahí, en la cremita y hay una flechita para abajo. Ahí está. Oye, por ahí bota. Eso es mejor. Para entender por qué motivo lo estamos formando con Brigitte. Porque cuando me dieron la clase el año pasado, era hablar de la bacteria. No sé, no me gusta mucho eso. Listo.
Pero estas bacterias están solamente circuitan meningitis. Probablemente el sílabus considera que tiene que ser meningitis y encefalitis, y los hongos que llegan al cerebro y se acabó, ¿no? En el sílabus también solamente hablan de cripto, creo, como un hongo nada Sí, más. cripto. La vez pasada, a lo que usted no fue. Cripto. Los chicos hablé sobre blastomisis. Llega al cerebro, sí. Histoplasma, el cerebro, sí. También. Es tremendo. ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Entonces, esta es la estructura, ya ustedes la saben mejor que yo, ese día conversamos, ¿no? Pero vean, acá está un punto muy importante. Es la barrera Hematoencefálica. hematoencefálica, ¿no? ¿Cómo se llama este espacio? Espacio subaracnoideo, ¿no? Y líquido cefalorraquídeo. ¿Y qué está debajo del cefalorraquídeo? Cerebro. Por eso es barrera hematoencefálica. Es importante entender eso porque implica de que esto se rompe, ¿no? No debería normalmente la bacteria que está acá en sangre, que puede circular. Por ejemplo, ¿no? Digamos, tú tienes una faringitis, tienes buena inmunidad, y haces bacteremia, estás con fiebre, así, pues, ay, con fiebre. Neumococo. Hace mi neumonía, mi neumonía. ¿Ustedes creen que no ha pasado por el espacio subaracnoideo si está en bacteremia? No, se ha pasado. Ha pasado, está pasando, está pasando. Está puesto. Cualquier bacteremia, la bacteria va a pasar por los vasos subaracnoideos, si estás en bacteremia, ¿no? Pero cualquier bacteremia Ya ha cruzado. va a provocar que la bacteria pase por un vaso subaracnoideo, pero no todas las bacterias o toda la bacteremia va a permitir que pase la bacteria por la barrera hematoencefálica. Ese es el concepto, ¿ya? Pero si estás sin vaso, o sea, eres un esplénico, te sacaron el vaso. Ahí, probar. ¿Por qué? ¿Qué pasa si sacan el vaso? Ya no hay. Sí. Los capsulados no se capturan. Se eleva el nivel de circulación de esas bacterias, ¿no? Aumenta. 1. 2. A nivel de la barrera hematoencefálica no existe la opsonización. No, bueno, sí opsonó porque hay anticuerpos. No existe la captura y no va a haber la generación de la membrana, complejo de membrana, de ataque de membrana. Porque no hay proceso, ¿no? Entonces, ahí viene el problema, ¿no? Y ahí sí la bacteria puede ingresar, ¿no? Al ingresar al líquido cefalorraquídeo puede, ¿ya? ¿Qué puede pasar? Porque es una meningitis. Meningitis, y si todo va para peor, injuria cerebral. No toda meningitis, si la detectas a tiempo, te va a causar injuria cerebral. La manifestación de la injuria cerebral, ¿cuál sería? Si estás agarrando la cortical. Clínicamente, ¿cómo se manifestaría? ¿Qué pasa si estimulas la cortical? Estimular. Comportamiento control. Convulsiones, alteración de comportamiento, delusiones, dependiendo de la zona donde está, ¿no? Dependiendo de la zona donde está. Y si sigue dañando el cerebro, ¿qué va a pasar? Abscesos. Y si sigue dañando el cerebro, ¿qué va a pasar? Edema cerebral. Y luego, Aumenta presión intracraniana. exacto, y enclavamiento. Enclavamiento. Todo tiene lógica en la medicina. Es el aspecto de la clínica. El clínico sabe más o menos interpretar eso, ¿no? Ya. Eso ocasiona. ¿Y todo por qué? Porque logró ingresar donde no debió ingresar. ¿Y por qué? Porque el triángulo que les mostré se alteró. Si el triángulo que les mostré en la primera lámina está adecuadamente equilibrado, no tiene por qué ingresar el germen, ¿no? Todos los gérmenes que les he mostrado que podrían ingresar en el cefalorraquídeo, ¿no? Eran positivos, eran negativos,
no deberían ingresar. ¿Ya? Entonces ese es el punto. Pero ahí no queda que ingresan simplemente. ¿No? Acá está. Miren. Es bien interesante cuando revises el tema. Es bien bonito. ¿Por qué? Porque cuando ustedes van a ver los modelos, cuando dice meningitis, revisión meningitis 2023, modelos, estrepto y meningococo. Nadie te va a hacer un modelo, muchas veces con Neisseria, con hemófilos poco, porque en la actualidad hay poco hemófilos, a comparación de otros años, y eso por la vacuna. Ya se lo vamos a ver en otras láminas. ¿Ya? Pero esto sigue siendo un problema. El estreptococo y el meningococo epidemiológicamente son las dos primeras causas de meningitis adquirida en la comunidad. Las otras gram negativas, muchas veces son intrahospitalarias asociadas a inmunosupresión o a dispositivos, procedimientos, traumatismos. ¿Ya? Pero así adquirida en la comunidad son estas dos de acá, ¿no? Más frecuentes. Y en su momento, el Amoebius influenzae era también una protagónica. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Entonces, si se altera la ozonización, se altera la lisis mediada por el complejo de ataque de membrana, ¿no? Que es estimulado ¿por qué? Por la cápsula. La cápsula estimula todo ese proceso. Si la bacteria estuviera decapsulada, que sí existe, sí hay estrepto decapsulado, o sea, que lo tienen, pero la mayoría de los streptoneumoniae tienen cápsula. Los streptos agalactae tienen cápsula. Los streptopiógenes, todos tienen cápsula. Ahí está el problema. Existen algunos Amoebius influenzae, ¿no? Que son no tipificables, porque hay del A al F, ¿no? Eso lo han visto en la clase. Del A al F. El más común, ¿cuál es? El B. Ese es el que está asociado a enfermedad invasiva. Entonces, sea estreptococo encapsulado, sea a Haemophilus influenzae tipo B, que está asociado a invasivas. Pero también recuerden que existen estreptococos Haemophilus influenzae no tipificados. O sea, no están ni en el A hasta el F, en su grupo, son los no tipificables. Y esas Haemophilus influenzae no tipificados pueden, en el peor de los casos, sí ocasionar cuadros de meningitis también. Pero la mayoría es de tipo B. B, ¿verdad? B, el mayor tipo Sí. B. Pero si ustedes buscan A al F, y hay no tipificables también de hemófilos. Eso sí, más allá. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué sucede? Sea en nuestra amiga el estreptococo o la Neisseria, ¿no? Mucho tiene que ver con el mecanismo del control de la ozonización y de complejo de ataque. Eso hace que no ingresen. Al ser encapsulados, no ingresan. ¿Entiendes? Ahí está su mecanismo. Si tú tienes bien tu mecanismo de complemento, tienes bien tu inmunidad humoral, no debería ingresar. Porque tu inmunidad ya se estimuló. Esto ya es parte de la inmunidad adquirida, ¿no? Ya está. ¿Cómo estimulas? Si tú dices, uy, no quiero enfermarme de esto, o hay un nuevo serotipo de neumococo, ¿cómo lo hago? Me coloco una vacuna y imito la reacción para que mi cuerpo tenga recuerdo, memoria inmunológica y active esto. Porque si es verdad, si tú te vas, por ejemplo, ¿no? Tú te vas de viaje, ahí está, te vas a la Meca o te vas a Arabia Saudí, hay un grupo que se llama Hajj, que es una peregrinación. Ahí hay más meningococo tipo W. ¿Por qué motivo? No sé. Y cuando hay esas peregrinaciones, circula ese meningococo. Si te vas a Estados Unidos, hay meningococo Y. Acá en Sudamérica generalmente es el B y el C, ¿no? En África el A y el C. Entonces tú requerirías, voy a tal lugar en África, yo sí me pondría, porque ahí sí el A y el C es bastante escaso en el meningococo. Nosotros hemos tenido meningococo hace 6 meses en la UNCO, pescamos uno, y si tenemos uno, ahí viene el problema. Tenemos que notificarlo al ministerio.
y nos cayó el ministerio para buscar al Señor, a todo, porque se parece uno porque no hace otro. Y si no lo paras, Sí, te sí. viene todo, es un problema. ¿Ya? Y tuvimos que darle profilaxis a todo el mundo, su ciclo, a todos, ¿no? Todos los que entran en contacto con el paciente. ¿Ya? Entonces, se rompe esto y el strepto tiene una particularidad, muy a diferencia en todo caso del neumo, es que el strepto logra ingresar por lo que llamamos los toll-like, ¿se acuerdan? Toll-like receptors. Que parte de qué inmunidad los toll-like receptors. Innata, el receptor Innata. tipo TOL, ¿no? Ah, Sí, ¿por qué? Porque está la molécula formada como recuerdo de receptor de algún antígeno bacteriano. No detecta toda la bacteria, sino antígeno bacteriano. Entonces, sabe este receptor a quién identificar. En función a eso, recepciona e ingresa. Mientras que acá también tiene unos toll-like receptors, pero después esto induce la endocitosis. Son dos mecanismos diferentes de ingreso, ya está. Pero todo mediado porque se alteró este mecanismo de inmunidad y logra ingresar. Una vez cuando ya ingresa, nuestro amigo el macrófago, ¿quién sería? Microglía, ¿no? Nuestra microglía es un macrófago de todo, ¿no? La microglía es el macrófago. decía el sistema. Logra ingresar, ¿no? Y lógicamente mediado por sus, ¿cómo se llama esto? Factores de virulencia, ¿no? Hay una serie de factores de virulencia que tiene tanto la Neisseria como también el meningococo, ¿no? Ingresan por los toll-like receptors y se estimula vías de activación de segunda señal. ¿Se acuerdan bioquímica de segunda señal? Sí. Mensajeros. Sí, mensajeros. Ya, De la GPCR. segunda señal. Caspases y del factor de necrosis, tipo kappa. Y esto estimula la generación de citoquinas, ¿no? Ahora, las citoquinas son bien interesantes. Yo, bueno, también soy muy viejo, ¿no? Yo viví cuando comenzaron las citoquinas, imagínense, en 96. Ahí se comenzó no se hablaba mucho. Yo ingresé ese año. Era alucinante todo lo que salía de publicaciones. Y me acuerdo, no les enseñaron eso, pero yo lo busqué en esta revista que se llama Ciencia Americana, que es ¿no? American Scientific, es una bien bonita revista. No es una revista de medicina, es una revista de ciencia. Y ahí hablaban sobre las interleuquinas en ese entonces, ¿no? Ahora sí, lamentablemente, por mi edad, por el tiempo, sí puedo hablar como en mi época ahí. ¿Qué? Aló, Jonathan. Oye, tú no has respondido. Vi tu mensaje. Paciente sí tiene síndrome de GG4, ¿no? Alucinante. Se va a morir. Pero parece que ese se ha asociado a mieloma, ¿no? No, digo, es que hay un síndrome GG4 asociado a mieloma. Le mandé un artículo, podría ser el caso. Está bien. Asociado a mieloma. ¿Cuál puede ser tu duda? Chévere. Bacán, normal, ¿ah? Hablamos con Nelson, pues. Y ahí hay unos chicos que les ayudan para las publicaciones. Bacán. Ya no hay problema, mira, podemos conversarlo, te llamo y yo tengo unos alumnos que me ayudan a escribir nuestros casos. Y ellos como van a aplicar los estudios, están como locos para aplicar. No digas nada, compárame. Copia el link ahorita, pásame.
Encontré el artículo de Samuelito. Samuelito. Samuelito encontré el artículo de Sí. ¿Se encuentra ahorita acá? Gracias, Samuelito, me pasa. Sí, lo de que. Revisa, por favor, Samuelito. ¿Cómo le hiciste Samuelito el toque? Samuelito, viendo ahí que dice hospital. Sí, baja un poquito más. Mira las imágenes. Mira las imágenes. Ah, de esto. Ya, que venga nomás. Me venga a 9:30 Y después y después, pasadas las 11, lo veo porque los no programados son pasadas las 8. ¿Ya? Eso. Pero dices eso para que te tengan en cuenta. Claro. Dice 32. Ya, listo. Bien, ahora. Ok, entonces logra ingresar, Sí. ¿no? Activa estos mediadores de segundo mensajero, ¿no? Y ¿qué cosa ocurre? Liberación de citoquinas. Llama, liberación de citoquinas y llama a que vengan Polimorfo nuclear. los polimorfos, ¿no? Y así se va todo acá. ¿Qué es el ROS? Lactantes, ¿no? Derivado de oxígeno, ¿no? Y de nitrógeno también, ¿no? Entonces, agarra y comienza a liberar nuevamente, ¿no? Algunas partículas que ya se recogido nuestro amigo de la bacteria, ¿no? Y hace así otra vez el mismo proceso, ¿no? Así es como se activa la inmunidad cuando la bacteria logra ingresar y romper la barrera hematoencefálica. Entonces, más o menos muy sencillo, ¿no? Lo que está normal se logra alterar, ¿no? Por el hecho de la deficiencia, ¿no? De la inmunidad, enfocándonos solamente en estos tres, si se dan cuenta, porque los modelos lamentablemente están diseñados o bien más conocidos porque son las causas más frecuentes, salvo en la tuberculosis, que tiene otro bien bonito nombre, que se también estudiado también en la meningitis tuberculosa. Aquí muy sencillo, no voy a repetir lo mismo, pero mire este proceso. Al final, la bacteria logra ingresar al parénquima y empieza a desencadenar, ¿no? Procesos inflamatorios, ¿no? Y citoquinas antiinflamatorias. Es decir, antígenos y tu propia inmunidad fabrica citoquinas antiinflamatorias. ¿Qué cosa quiere decir? Que existe un proceso inflamatorio muy severo, pero quieres controlarlo. Pero ahí viene el problema. Si tu inmunidad está adecuadamente regulada, el proceso inflamatorio no va a ser tan severo. Pero si no lo está, lamentablemente, ¿qué va a generar? Daño de corteza, abscesos, Y enclavamiento. ¿no? Vasculitis, ¿no? Hipertensión ucraniana. Y ya, enclavamiento. Y ahí sí ya murió. ¿No? Acá está todo. Injuria cerebral, y está. Al final terminamos en esto, en injuria cerebral. Listo. Ahora, ya, más o menos entendido, ¿no? Cómo es que nuestro cerebro se afecta cuando cualquiera de estas tres bacterias, ¿no? Colocadas en el sílabus, ¿no? Ingresan a tu cerebro. Más o menos muy parecido es posible que sea también las otras, ¿no? Si tu inmunidad celular está alterada por VIH, que es el mejor ejemplo de inmunidad de inmunidad celular, ¿no? Hay otras, pero el mejor ejemplo de alteración de inmunidad celular es que te dé VIH, porque ataca al CD4 y el CD4 es el que regula, ¿no? El que actúa en la presentación del antígeno para activar tu proceso inmunológico, ¿no? Si no hay inmunidad celular, no se activa, ¿qué cosa? Más CD4s, no se activan células plasmáticas, no se generan adecuado nivel de anticuerpos, y si no hay anticuerpos, regresamos a esto, ¿no? ¿No? Todo se suma. Pero al no haber inmunidad celular, tenemos un gran problema con los gérmenes intracelulares, virus y tuberculosis, brucelosis, sífilis y las virales, las cuales pueden llevar al cerebro. Por ejemplo, nosotros tenemos un casito que ya hemos escrito, lo hemos mandado a la revista para Case Report, de neurobrucelosis, pero con un tumor, con un absceso cerebral
por Bruselas, que se lo operó todo y ya está, lo hemos mandado ya publicado. ¿No? Tiene ahí una imagen, doctor. Así que ya pues. Ahora, si quieres, pues muestro. Ahí está, doctor, ya, gracias. Aquí me allá, bueno, bueno. De casos tengo un montón, pero ese caso es alucinante. Ya, entonces, volvemos a la realidad. Listo, ahí. Acá está. Miren ustedes. Neonatos, infantes, adultos, los tres grupos etarios, ¿no? Diabéticos, alcohólicos, cáncer e inmunosuprimidos por medicamentos. El principal medicamento inmunosupresor por excelencia, ¿cuál es? ¿Ah? Los corticoides. Exacto. Exacto. Pero en sí, cualquier corticoide es un desastre Sí. corticoide. Yo he viajado este fin de semana a uno, en la tren de mi papá. Había una fiesta. A pesar de eso estaba trabajando, ¿no? En la noche, otras cosas. Trabajé bastante, sí, y producí más porque no me interrumpo. Pero acá no se puede. Entonces, me llaman, entonces, seguí complejo. Y hay que saber más o menos, pero si te quieres hacer algo, yo mi consejo es que te vayas a mejor. Si quieres hacer algo, dispersarte, no te pasa ningún. Tienes que ir a provincia, no sé, no la puedes hacer, ahí más válido. La conectividad es un problema. Ya, entonces. Listo. ¿Este quién es? ¿Quién se imaginan que es? El azulito. ¿Neumonía? Acá está. ¿Neumonía? Y el celestito, Listeria, monocería. y nuestra amiga Neisseria meningitidis. Esto es en la actualidad, porque hace muchos años, este de acá, La hemófilo. el Haemophilus influenza era más. Y le voy a mostrar después una tablita en función de cómo ha disminuido con la vacunación. ¿Ya? Pero en la actualidad, Streptococo, Pneumoniae, tu amiga la Neisseria y algunos casos de Listeria monocytosis. Ahora miren una cosa que les voy a decir. Neonatos, Listeria. Adultos, sobre todo personas mayores de edad. Ese grupo de riesgo de Listeria. Y inmunosuprimidos. Entonces, eso es clásico. Le van a preguntar a ustedes, ¿no? Si usted tiene buen estado inmunitario, ¿usted desarrollará una listeriosis con compromiso meningio? No. Poco probable. Pero si tengo un cáncer, me da listeriosis con un queso contaminado, un producto lácteo contaminado, e incluso un producto lácteo que lo tengo en frigider bien guardado a -4, con más razón porque se conserva esa temperatura. Le gusta estar a -4, o sea, busca en el frigider. Lo comes. Hace diarrea. Si tu inmunidad está bien, la diarrea no será a lo mucho bacteremia, pero no va a ser meningitis probablemente. Pero si tú tomas corticoides, tienes un cáncer, tienes VIH, es posible que sí desarrolles más riesgo. Lo mismo pasa, pero mira, el estreptococo. ¿Y por qué motivo creen ustedes que el estreptococo siempre se mantiene alto? Porque existe, ¿cuántos serotipos? A ver, ¿qué has hecho en práctica? 80 serotipos. Cerca, más de 90. 90 serotipos. Más de 90 serotipos de estrepto. Lo que circula a veces no es lo que uno cree. Las vacunas muchas están diseñadas para el hemisferio norte. Algunas cepas que circulan acá no son cubiertas por las vacunas. ¿Quién descubrió eso? La doctora, bueno, ¿quién lo describió? Porque eso se sabía. ¿Quién lo describe mejor en Perú? La doctora Teresa Ochoa, que es una pediatra que por años se ha dedicado al estudio de estreptococo acá en Perú. Pero lamentablemente solamente en niños. Esa mujer ha hecho unos estudios alucinantes sobre estrepto, ¿no? Muy bonitos. Doctora Ochoa. Entonces siempre Teresa Ochoa, ella se encuentra acá que tenemos unos artículos 18, por ejemplo, el 18 no recuerdo. Es uno de los que y algunos no se cubren acá con las vacunas. Es ¿Okay? más por serotipo que vacunación, ¿no? Por falta de vacunación. No, la vacunación va contra el serotipo. Eso vamos a ver. Y se va lo más frecuente supuestamente por estadística. La Neisseria meningitidis también, miren ustedes, ¿no? El grupo poblacional, niños y adultos en África.
frecuente. Y nuestra amiga, la influenzae, ha ido disminuyendo por la vacunación. En el pasado, antes la vacuna era un desastre, ¿no? ¿Por qué digo que es un desastre? Porque ocasionaba deterioro cognitivo, o sea, un poquito de retraso, y sordera. Era la bacteria que estaba asociada a sordera, más que neumococo, ¿ya? Entonces se daba meningitis y encima podía quedar sordo. Eso ha ido disminuyendo porque la vacuna contra Imus influenzae es bastante eficaz y los programas de vacunación en el país son bien sólidos. En Perú el programa de vacunación es uno de los mejores programas que tenemos en Sudamérica, ¿no? En su momento, después de la pandemia hubo un problema, pero antes de la pandemia tenemos cobertura sobre 80, que es una gran cosa. Si tú tienes cobertura sobre 80, es posible que el germen no ingrese a tu territorio. Por eso no hemos tenido muchos problemas con sarampión. Cuando aparece un caso, encima que el ministerio se va encima y encima todos están vacunados, hay un casco porque estamos vacunados, pero no pasó en Bolivia. Su tasa de vacunación es baja. Entra un caso, así, entra un caso. ¿Por qué? Porque no he vacunado. La vacuna es una maravilla, es quizás de las mejores estrategias de control, porque curar a un paciente no es la mejor estrategia de control, ¿no? Es matar al foco, ¿no? Acá está. Pero la mejor estrategia de control es aislarse, alejarse del infectado. Esa es la mejor estrategia. Pero no lo puedes hacer porque el nombre es social, y ahí entra a tallar la vacunación. La vacuna es quizás de las mejores estrategias de control en un mundo real. El mundo ideal es que te vayas del lugar de infección, ¿no? Listo. Entonces, nuevamente, ahí para reforzar la idea, miren, influenzae, E. coli, ¿no? Sobre todo en donde se puede ver, en neonatos. Los neonatos tienen su inmunidad todavía muy incipiente. Y sobre todo los pretérminos, esos son peores. Los pretérminos dan miedo. Los intensivistas pretérminos para mí son mi respeto, porque se manejan muy bien la fisiopatología de las infecciones. Genial. ¿Ya? Entonces, hay sí gran negativos a pacientes muy inmunosuprimidos como los pretérminos o pacientes con algún germen, alguna inmunosupresión. Otro escenario de inmunosupresión que no es drogas es que trasplantados. Trasplante de médula ósea es un nivel de inmunosupresión muy, muy alto para que tolere la médula. Tu cuerpo tiene mecanismos de rechazar órganos, rechazar cuerpo extraño. Para que tolere, tienes que inmunosuprimirlo. Como decimos, quemar su inmunidad, ¿no? Y así toleras el corazón, todo eso, ¿no? Listo. Ya. Entonces, ubicándonos un poquito en los riesgos, ya tenemos bien claro, ¿no? En los grupos etarios y en los estados de inmunosupresión. ¿Qué gérmenes podemos encontrar primariamente? Ya más o menos se van a ubicar. Creo que no es difícil darse cuenta, ¿no? Sí. Ya. Geográficamente, que esto es lo más interesante, a este lugar se llama el cinturón de la meningitis o el cinturón del meningococo. ¿Qué continente es este? África. Entonces, toda esta área de acá es donde se registra la mayor cantidad de meningitis por meningococo. ¿Ya? Como dije, el tipo A y C, generalmente, sobre todo el C, es más frecuente. ¿Ya? Entonces, aquí se ven los meningococos. Específicamente, también por eso pregunta, ¿no? Nigeria es alucinante. En los textos, en la literatura, cuando hay publicaciones, Nigeria publica la barbaridad. ¿Qué? Chad, Sudán, Etiopía, todos ¿no? Ese es el belt, ¿qué es en inglés? Cinturón, ¿no? Correa. La correa de la meningitis, ¿no? Área de alta incidencia de meningitis. Ahora, lo más interesante es que si no tratas a la meningitis por meningococo, ¿cuánto creen que es su mortalidad? 50%. Si lo tratas, ¿cuánto sería? 14, igual es alto.
¿no? Claro, yo imagino que esas estadísticas van en función de la realidad, ¿no? De que probablemente el paciente llega tal, se trata y se muere, ¿no? O sea, por el acceso a la salud, estamos hablando de África. El acceso a la salud es bien complicado, ¿no? Pero es bien interesante ver esto, ¿no? Que en estas zonas hay más casos de meningitis. Es más casos que en Estados Unidos, más casos que en Sudamérica, más. O sea, me refiero a la cantidad, ¿no? Que hay meningococo en todo el mundo, lo existe. En Europa, todo, ¿ya? Vamos a ver. El A y el C les gusta mucho África. El B y el C, Europa y América. El Y se ve más donde, en Estados Unidos y Canadá. Y el W es bien curioso, no sé por qué, pero en esta peregrinación en este país musulmán de Arabia Saudí, el Hajj, esa migración Hajj, ahí. Ya está. En Perú, ¿cuál era en Perú? En las Américas, acá realmente tenemos el B y el C, pero más que todo acá el que es el B. El B, sí. ¿Ya? ¿Más o menos? Sí. Entonces, resumiendo, el neumococo es un coco gram positivo, diplococo o en fila, en fila, ¿no? Eso es lo clásico. ¿Dónde está nuestro amigo el neumococo? A ver. Parte de nuestra flora respiratoria. Exacto. Es parte de nuestra flora. Por lo tanto, no puedes hablar de tiempo de incubación, ¿no? Es decir, ay, me tengo estreptococo, ¿cuándo me enfermaré? No me da la meningitis. No hay un tiempo de incubación. Es parte de tu flora, ¿no? Pero si tu estado de inmunidad se altera, ahí sí te va a dar. Uy, mañana me quitan el vaso y no me vacunan. A la semana con meningococenia. Que eso sí hemos tenido, porque algunos cirujanos se olvidan de no llamar al infectólogo o al menos al internista, ¿no? Porque dice, oye, ¿sabes que le voy a quitar el vaso? No, aguanta, detente, vacúnalo, ¿no? Vamos a esperar solo 2 semanas, ¿no? Un mes si quiere, ya, ahora sí, si es urgente, ya, si es urgente, vacunamos ahorita, espera acá 5 días, le vamos a vacunar a fecha, sí. Hay esquemas de vacunación para programados y no programados. No puedes quitar el vaso hacia lo loco. Y lo interesante, si se han dado cuenta, que existe vacuna para estrepto, para hemófilos y Neisseria, para los encapsulados. No existe pretexto de prevenir una infección por encapsulado severa, ¿no? Por quitar el vaso. ¿No? Pero sí sucede. Nos hemos tenido, en Caetano sí tenemos tenido así, neumococenia, así, horroroso, con accesos celulares. Meningococo, ya hemos conversado. ¿Qué es el meningococo? La Neisseria. ¿Pero qué cosa? Ya. ¿Cuál es su grado? Diplococo gram positivo. Gran negativo, diplococo. Neisseria, ¿qué tipo de Neisseria? Neisseria, ¿qué cita celular? ¿Qué tipo es? ¿Cómo? La genital. Gonorrea. Neisseria gonorrea. Neisseria celular. Neisseria meningitidis, ¿no? La Neisseria meningitidis es un coco Gram negativo. Y esto es bien interesante, ¿eh? Porque cuando ustedes hagan una punción lumbar, o hay una punción lumbar, ¿qué tienen que pedir al laboratorio? Dame el gram. Quiero la tinción de gram ya. Por favor, dame la tinción. Porque si te sale un coco gram negativo, ¿qué va a hacer? Volvamos acá. Volvamos. ¿Qué puede ser? Pues yo he preguntado esto y verdad que es para matarlos. La Neisseria. Las 3, o sea, no va a ser una moracera. Bueno, si lo es buena hora, ¿no? Y una bellonela que es un aerobio de abdomen a cerebro, no. Neisseria nomás. Entonces, si sale un gram negativo, un coco gram negativo, eso es meningococo de ley. O ya, pues, si quiere que acá el doctor se lanza, es una Neisseria gonorrea, que puede llegar. Sí puede llegar. La forma de enfermedad gonocócica invasiva existe. Lo he visto, pero cualquier cosa es horrorosa. Eso es lo interesante de la infectología, porque cualquier cosa viene. Aquí está listo nomás. Meningococo. Haemophilus influenzae, ¿qué es? A ver. Bacilo. Es un bacilo gram negativo
¿no? Y algunos le dicen que es un vacío gram negativo de tipo variable, ¿no? ¿No? Que es meomorfo en el sentido que no tiene una forma definida, sino puede variar, pero es un vacío gram negativo, ¿ya? Sí. Y como les había dicho, puede existir fenotipos del A al F, y hay unos que no son tipificables. El invasivo por sí es el tipo B. ¿Dónde está ubicado? Perdón, el meningococo. ¿Dónde está ubicado el meningococo? A ver. ¿Dónde está ubicado? ¿Y dónde dice? A partir de ahí ya me enfermo. Es interesante que estos tres coinciden, ¿ah? En vía respiratoria. El meningococo podría ser parte de tu flora. Podría ser parte de tu flora el meningococo. Es más, quizás lo pudiera tener. Y lo más interesante, que cuando existe un caso, muchos, acá no son muchos eso, ¿no? Pero epidemiólogos, equipos de epidemiología empiezan a mapear alrededor, la familia, los vecinos, todo, y encuentran un portador. ¿Ya? Es parte de y luego lo ingresa, ¿no? Igualito que el neumococo, el sanguíneo, va arriba, todo lo mismo. Y hemos influenciado en dónde está ubicado. Vía respiratoria. Sí, vía respiratoria también. Vía respiratoria alta o baja. Podría también ser colonizante. ¿Ya? Nuestra amiga la listeria. Muy bien. Hemos empezado ahí. Es un bacilo positivo. ¿Dónde está ubicado? No, es listeria. Y acá tengo mis cards. También cuando ya se hace como si fueran cards de. Cards. Pero son cards de bacterias. Puede repartir. No, pero es bien Fordanis esto, ¿eh? Usted puede ponernos a ver, bien tonto, pero es un proceso, porque las primeras son cómo crecen, cómo subdividen, el mecanismo, y así, nos va leyendo uno, así como un tontito, llegas a esto y ya has leído lo otro, pues. Trata, y cada más te dice, Esos, estoy bien gringos, ellos hacen esta parte de los cards, ¿no? Y para memorizarlos, porque al final es memorizar. Es el segundo. Listeria, ¿dónde está? Tracto. Ya el doctor dijo muy bien, un bacilo, porque ustedes sí conocen los grandes negativos, ¿no? Que son las E. coli, las Klebsielas, las moraxelas, que son las pseudomonas, Cruciflobacter, Enterobacter, esa la conocen. ¿Dónde está la listeria? Tracto gástrico. Muy bien, está a nivel intestinal. Uno se contagia, como dije, comiendo, ¿no? Comiendo queso, leche o alimento contaminado con listeria que podría estar en tu vejiga, ¿no? El brote tiende a ser un poco medio así en brotes epidémicos, aparece uno, aparece luego otro por ahí, asociado a alimentos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo llega a tu cerebro? Por tu inmunidad de tipo adquirida y innata, porque es interesante que esta también tiene inmunidad celular, la listeria, ¿ya? Pero tiene un cuadro agudo de diarreas. ¿Ya? Normalmente dice, uy, tengo meningitis. Pero doctor, hace 2 semanas tuve unas diarreas porque me comí no sé qué. Ya, entonces ya pienso. Ya. Podría ser listeria. O un enterovirus. ¿No? O sea, viral también podría ser. Y ahora viene con dolor de cabeza, meningitis, Ellos están presentando. listeria o algo viral. ¿Entienden? Porque tuvo diarreas. Si la diarrea se hace en la primera semana, no. Esto es algo viral probablemente. Menos puede ser listeria. ¿No? Porque viral, la meningitis viral es mucho más aguda que la listeria, que es subaguda a crónico. Cuando hablamos de subagudeza, hablamos más o menos 2 semanas para arriba, ¿no? Cuando hablamos de cronicidad, la sintomatología la hablamos de pasado el mes, 4 semanas. Una forma muy burda, pero que te ayuda un poquito a sacar. A veces un poquito te confundes, todo, pero más o menos. De 0 a 2 semanas, o 0 a 1 semana, eso sí es casi agudo. De 0 a 2 semanas para arriba, un medio subagudo, más de un mes, eso es más crónico.
Y cuanto más alejado esté, pudiera ser infeccioso como que no pudiera ser infeccioso. Se aleja más, ya piensas en autoinmunes, en cáncer, en paraneoplásicos. Más corto, infeccioso. Más corto, infeccioso. Más corto, infeccioso. No deja de existir la chance de que haya autoinmunidad, sí puede haber. Pero, probable, así es la medicina. Y al final, cuando hay una infección, antibiótico. Cuando hay una autoinmunitaria, inflamatoria, corticoides o inmunomoduladores. Y cuando hay un cáncer, quimio, radio, biológico. Se acabó la medicina. 7 años para eso, no siempre digo, ¿no? Pero para eso hay que tener ciencia básica. Ya. Entonces, hasta ahí un stop. ¿Más o menos todo queda claro? Sí. Sí, más o menos. Si se dan cuenta, si solamente viendo esto, ahora les voy a mostrar animalitos. Ay, no. Animalitos que causan meningitis bacteriana. Ahora, este artículo me gustó. Esto yo hace el 2020, yo tengo seguro, ¿ya han visto el libro de Dr. Maguiña de antibióticos? De un libro peruano de uso antibiótico, vamos a decir, ¿no? Ya, yo soy autor de la área de meningitis, ¿no? Con el Dr. Maguiña. Entonces, en 2020 me pidió que actualicemos el capítulo. Vino la pandemia, pero sí lo terminé de actualizar, ¿no? En enero y febrero. Entonces, yo no puedo, tengo tiempo, y siempre yo le pido, ¿no? Colaboro, digo, invito a un residente que sea mi Gaby, no alumno, o alumno residente. Porque que tú me digas que yo escribo, no escribo mucho, porque ya no me da tiempo. Entonces, una chiquita, bueno, ella es infectóloga, la doctora Palma, le digo, ¿me ayudas si vas a estar mi primera doctora? No, pues es justo, ¿no? Y yo al final, pero la chica, entonces le di lo que yo había hecho antes y lo autorizó. Y me dijo, doctor, debemos hablar un poquito de animales. Y yo digo, ¿por qué? Sí, tienes razón, ¿no? Muchas cosas. Voy a buscar y encontré este artículo. Y esta gráfica te describe eso. Cuando busqué el artículo encontré esto, ¿no? Meningitis por animales, y verán que es interesante. Miren, el perrito. ¿Qué ejemplo puede tener perrito? Una brucela, Bartonella hanselae, el Capnocitophage canimorsus, el que les decía, ¿no? Que es un encapsulado, pero que es un encapsulado que no está dentro de tu pipeta. Mucho por inmunosuprimidos, ¿no? Leptospira. La leptospira está en los perritos, en las ratas, ¿no? Y la leptospira sí causa meningitis. Yo sí he visto dos casos. Mycobacterium avium en VIH, Pasteurella multosia. Ese sí es del perrito, en la boquita. Pasteurella multosia. Y muchos de esos que están acá, chicos, muchos de los que están acá, excepto el hanselae, son de inmunidad celular, más su agudo actual. El hanselae no es así más. Gatito. Bartonella hanselae. Arañazo de gato. Si estás inmunosuprimido, llega al cerebro. Horrible es esa cosa. Llega con. No, que un gato infectado. Llega a generar abscesos. O sea, no se produce meningitis, con abscesos de frente. Calocitofagas, Mycobacterium y Pasteurella multosa. Las vaquitas, Bacillus anthracis, brucelas, ¿no? La calocitofaga, Coxiella burnetii, Leptospira, Mycobacterium bovis, que es un primer hermano de tuberculosis. Está muy bien. Las cabritas, no, estas son ovejitas. Brucelas, muy peruana. La brucela es muy peruana. El mayor experto en brucela en el país, ¿quién es? Es el otro Gotuso. Ese es el experto en brucela. Él comenzó así como ustedes, ¿no? O más joven, ¿no? Más joven que yo. Era el primer germen que investigó fue la brucela. La única persona que yo sé que ha escrito sobre brucela en el hígado, porque nunca la he visto. Él nomás habla de eso porque no sé, pero nunca la he visto. Está escrito y eso lo ha... ¿Por qué digo que lo ha escrito? Porque es su tesis de pregrado. Tipificación, microscopía electrónica de brucela en los años 70. En los casos. Ya. El chanchito, brucela, leptospira, bovis, multosia, ¿no? Streptococcus suis. Las cabritas, eso sí, brucela.
El representante de las brucelas son las cabritas, ¿no? Los chivos. Burnetti, Streptococcus equi, ¿no? Inmunosuprimidos. Caballitos, Leptospira, Avio, Streptococcus equi. Bueno, el equi viene de él, ¿no? El caballito. Los conejitos, la tularemia, Francisiella tularensis, Leptospira, Avio y Yersina. Y el pescadito, Streptococcus lineare. Existen algunos delfines que tienen brucela, la brucela dolphins, busquen, y curiosamente los pocos casos infectados en humanos, muchos son peruanos. Según el doctor Eduardo Otruso, dice que los peruanos tenemos una predisposición a tener brucela. Y después le muestro mi brucela a mi caso brucela. Ya, ahora sí convencidos que el sistema central puede entrar cualquier cosa. Claro, entonces ya Con esto ya- de todo. Por lo tanto, mi consejo ya avanzando es que tienen que ir más Allá. allá. La curiosidad, ¿no? O sea, pues el doctor me habló de muchas bacterias todavía, no van a leer todas. Pero dice, el doctor habló de Brucela, pero es la Brucela es acá, Perú es Brucela. ¿No? Ya, vamos a leer un poquito de Brucela. General, bien cortito ahí, y digo, les recomiendo en PubMed una página que se llama StatPearl. Ah, sí. Esa es espectacular. Claro. La revisa al toque. En StatPearl, en PubMed, pones Brucela. Lo pueden leer 15 minutos, ¿no? O 20 minutos, ¿está? Ya algo, una noción tienes. Estreptococo, una noción. Te dan nociones, si quieren un poquito, ¿no? StatPearl es genial, ¿no? Y pueden leer, y no está de más. Ya cuando vayan leyendo más, viendo más casos, van a ver más barbaridades. ¿Listo? La sintomatología, muy sencilla, porque ustedes no son de clínica, pero les voy a decir muy sencilla. Miren ustedes, yo con los chicos de cuarto año, que hoy día voy a hablar seriamente con ellos, porque me dijeron, sí, entendí. Cuando le mando la tarea, doctor, ¿qué cosa dijo que tenía que hacer? Yo les digo una cosa, cuando hagan sus clases de Zoom, no hay más frustrante para el profesor que todos estén en la cámara porque uno jura y perjura que no ha entendido. ¿Han entendido? Responde el delegado. Sí, doctor. ¿Han entendido? Nadie responde. ¿No? El doctor Valdés de Cayetano, él instituyó de que todo tener su cámara, se me gustó. Él dio incluso, creó un PTT, las reglas para la clase en Zoom. Y ya se aplicó. Y el que no aprendía, lo colocamos como resistencia. Pero es un tema, porque los chicos no quieren tener la clase. Ya ahora ya cada vez se hace menos clase en Zoom, ¿no? Pero este curso que tengo es de clase en Zoom. Y yo sí insisto, ¿no? Yo enseño razonamiento clínico. También. ¿Cuál fue el procedimiento? Razonamiento clínico. Ay, No, o sea, el enfoque diagnóstico, eso, ¿no? ay, Semiología. un ejemplo. Bueno, por poco no sé gínico, porque estoy No lo puso más tarde. y ahí es importante distinguir, Ay, perdón. ¿no? El razonamiento clínico es importante darle peso a qué? A los signos y síntomas. Darle un peso. Dice, pero doctor, ¿cómo le doy un peso? Sensibilidad, especificidad, laico who radius, ¿no? Los valores de verosimilitud, ¿no? Razón de verosimilitud. ¿Cuán positivo es? ¿Cuán negativo es? ¿Cuánto me va a ayudar? ¿Cuánto me va a negar el diagnóstico? Entonces, yo sé que todos ustedes han quedado en sensible específico, ¿no? Sí, eso Está muy claro. Valor predictivo positivo, valor predictivo negativo, ¿no? Sí, eso. Ya. Pero para la semiología o para el razonamiento clínico basado en evidencia es importante los laicos who radius. Juan laico who radius. LR, si lo pones, razón de verosimilitud en castellano. ¿Ya? Es importante, ¿por qué? Porque eso es el valor que dice, este signo me contribuye al diagnóstico en 4 veces más, este en 10, si más de 10, ese es un signazo, es un super signo. ¿Ya? Pero a veces no, a veces solo tienes 0 punto tanto, 1, 2. Entonces, ¿qué cosa haces? Este de acá tiene, este también, yo tengo 2, no lo sumo, sino voy pesando más 3, y encima tiene antecedente, diagnóstico, ¿ya está? Esta es mi primera, como dice, lanzo mi carta, aquí he puesto esto. Se hace un razonamiento, habiendo sacado la historia y habiendo jugado con los juguetes. Pero a veces ustedes no lo razonan así.
Pero si uno quiere ser muy exacto, puede jugarse con el correcto. Ya hay libros muy bonitos de semiología basada en evidencia con Life Hurretus que lo pone ahí. No todo tiene Life Hurretus, eso sí es verdad, pero cada vez se empuja más porque el razonamiento clínico se está investigando hace unos 20-30 años. Entonces los gringos tienen ya más literatura. El JAMA, que es la mejor, aparte de New England, es una de las mejores revistas, tiene un segmento mensual sobre examen físico basado en evidencia. Plantea un signo y se lo destrozan así, por evidencia, por signos, todo, porcentaje. Dice, conclusión, el ECUR está. Listo, entonces ven ustedes, meningitis, les había dicho la pasada, signos y síntomas de meningitis. La tirada de la meningitis. Cefalea, rigidez de nuca. Fiebre, cefalea y el signo de meningitis, se acabó, ¿no? Ya. Nada más, fiebre. Ratio de 0.8. Si es más de 5 es muy bueno. Si es más de 10, este es un super signo. No te ayuda mucho, solo la fiebre. Solo la fiebre ayuda mucho. Y te niega todavía más. ¿Por qué? Porque es un signo muy inespecífico. Yo puedo tener fiebre por un dolor de muela. Es más, yo tengo fiebre y me duele la cabeza por no tener la fiebre. Kernick y Brusinski, que son signos meníngeos. Sensibilidad, anatomía electrorradio. Para este autor es 4, es un supersigno. ¿No? Más que el Brusinski es este de acá, el Kernick es de acá. O sea, el levantar las piernas y ver dolor de espalda, ¿no? o retorno de la cabeza, es muy buen signo y te niega menos, ¿no? Brusinski, no tanto. Rigidez de nuca, 6, un super signo. Rigidez de nuca simplemente es coger su cabecita, mira, no doble. Puede ser. Ya. Ese sí, es un super signo. Acá está. 6. Más de 5. ¿Ya? Cefalea. ¿No? Lo que quiero decir es que para que una persona tenga los 3, fiebre, cefalea y signos meningios, eso ocurre solo en aproximadamente un 30% de pacientes, lo cual hace que el diagnóstico tenga que ser más evaluando factores de riesgo, sintomatología y jugándote con lo más común, que es fiebre y cefalea. Si es un signo meningio, redondo. Pero ya les digo, cuando hay signo meningio, el paciente no está bien. O sea, si es por estos 3 gérmenes, el paciente ya no está bien. ¿Ya? El signo meningio, el paciente ya está mal. ¿Sí me entiendes? o sea, no siempre va a estar los 3. No siempre. El libro, o sea, ya, el error del estudiante de medicina, que yo también tuve ese error cuando era estudiante de medicina. El error del estudiante de medicina, querer que el paciente se adapte al libro. Doctor, no, pero la literatura dice, no, le digo, pues el paciente no tiene nada que ver con la literatura. ¿No? Tú tienes que ver los signos y trasladar sus signos y síntomas y contrastarlo con la literatura. Realmente el libro, ¿quién es? Es el paciente, no la literatura. La literatura te guía, la literatura son estadísticas. En la vida real no es así. Entonces, para que vean que no es sencillo el diagnóstico en sí, pero hay que tener sospecha, hay que conocer estos detalles, ¿no? La inmunidad, dónde estás, ¿no? Hospitalario, invadido, comunitario, no comunitario, ¿no? Recibo corticoides, todo eso se sospecha en la infección. Si no haces toda esa disquisición y si de frente ves al paciente, no es, ponga a su casa, regresa con meningitis. No, pero otra que solo tenía fiebre y cefalea. Sí, me dicen los. Y luego para hablar de coreazo, le digo, pero sí, mira, sí, no tiene vaso. Sí. Estamos corticoides. No seas malo, que tiene fiebre cefalea, Leo. Tienes que, al menos mínimo 6 horas, ¿no? Como un hemograma. No le vas a pasar a su casa, pues. Y así lo mandan. ¿Por qué? Porque no tienen esa adquisición. ¿Ya? Pero eso se va generando poco a poco, ¿no? Ya como van aprendiendo. Fue la técnica. Entonces, acá otra forma de enfocar, chicos, menos de un mes, ¿no? Mire qué gérmenes, va pasando el tiempo, mire qué gérmenes,
2 a 50 meningitis de neumonía es lo más común. Más de 50 neumonía, pues ya empieza a aparecer la listeria, ¿no? Los grupos de lo que les había mencionado. Ahora ustedes acá. Fracturas, gram positivos, Haemophilus influenzae, traumas, estafilococos, neurocirugías, aparecen los gram negativos. ¿Por qué? Porque ya estás metiéndole cosas ahí y estás tocando tu mano sin la cabeza y no sin tomar la mano. Derivaciones, estafilococos, gram negativos también, pseudomonas. ¿Se dan cuenta? Todas estas pueden causar meningitis, no solamente los extravasilados. ¿Cuándo tengo sepulsión lumbar? O sea, ¿cuándo no puedo usar, perdón? Cuando tenga bajas las plaquetas, no puedo pulsar, puedo provocar sangrado. ¿Cuándo tengo anticoagulantes? Porque puedo causar sangrado. Cuando, cuando tienes alguna estenosis, es decir, tengo una deformidad y que tengo el disco está metido, está estenosando el canal, no lo puedo hacer. ¿Ya? Lesión ocupante en el cerebro, no le puedo hacer porque si lo punzo se puede enclavar por descompresión, que se ha pasado, pero no muy frecuente. La literatura lo puso como frecuente, pero cuando sale en el primer artículo 83 no es tan frecuente. Yo creo que has hecho todo una noticia muy fuerte y la gente ya lo probó como tal, pero yo cuando era joven, cuando era residente, sí he pulsado con más. Lo que hacía ver la tomografía, miraba los ventrículos y hacía fondo de ojo, no hay nada, pulsión. Pero eso ya no nos deja, ya no nos deja. Antes sí nos dejaban, por el miedo. Tomografías, ¿en quién te pasan tomografías? Cuando convulsionan, cuando hay papiledema, ¿no? Si tienes papiledema es signo de hipertensión intracraniana. Inmunosuprimidos, déficit neurológico focal. Si estoy con un bracito así, que no lo muevo y vengo recién y tengo rigidez, uy, tengo que pulsar, tengo rigidez nuca, toda la vez, no, bueno, no sé que tengo un tumor. Primero le toca la tomografía. Tome conciencia. Entonces, todas estas cosas de acá, primero la tomografía, veo si no hay acá y ahí recién lo pulso. Y cuando lo pulso, lo que tengo que ver es el núcleo. Acá es una cosa muy interesante. Cuando tengo meningitis bacteriana, lo más común es leucocitos elevados a predominio de neutrófilos. ¿Quién es bacteriano? Estos tres. Y a veces también se puede ver en listeria. Acá están. Entonces, muy fácil. Dice, el doctor Lara le pregunta en su examen de ciencias básicas, probablemente, los pacientes de tal, ¿qué germen sospecho? Les colocaré, pues acá, Pobre, me responde estos de acá. Estos son. Sencillo, más sencillo. Pero si es viral, es más mononucleares, linfocitos o monocitos, ¿no? Si es tuberculosis, mononucleares. Si es fúngico, como por ejemplo nuestra amiga la histoplasma, mononucleares. ¿Por qué? Porque son de inmunidad del virus. Celular, de reacción celular, se estimula más la producción de linfocitos. Ok, el nivel de glucosa se consume mucho a nivel de bacteriano, eso sí, es el que más consume junto con la T, pero no, a estos dos, la fúngica más o menos, pero ¿quién consume más glucosa? La bacteriana y la T. Eso puedes tener glucosa de 20, de 10, ya si es de 10, esto está mal. Muy mal. No es que la bacteria consume la glucosa, eso lo han dicho. No. La meningitis altera los GLUTs a nivel de las meninges y eso hace que la recaptación de glucosa sea diferente, se altera. Listo. Nivel de proteínas. ¿Por qué están dudando de eso? Si es nuestra amiga la tuberculosis, es la más alta, más de 200. Si es de 0 a 200, a veces un poco más, bacteriano. Y siempre viral y fúngico no son tan altos. Más alto es bacteriano y tuberculosis, pero más alto aún es tuberculosis. ¿Ya? Y así se analiza el líquido. Sí, ya está.
Entonces, factor de riesgo, clínica inespecífica con tu líquido. Dice ya. Ya termino para terminar. Esto no, tengo que ver una cosa acá. El diagnóstico. El diagnóstico. Quería poner algo acá para que vean. Doctor, y fuera de práctica. ¿Sí es verdad? Ya, terminamos esto. Ya, el diagnóstico, miren, realmente puedes usar hemocultivos. Si estás con estreptococcemia, influenza en sangre, sed en sangre, un cultivo te puede ayudar. Si sale positivo con signo benéfico, ese es el germen, porque hizo bacteriemia y llegó arriba, ¿no? Está, con la fisiopatología. Ya, el gramo, la tinción de grano ayuda un montón, por lo que hemos comentado. Y si es un poco gramo negativo, sacamos eso en Neisseria aquí en la China. ¿No? Los cultivos también miren sus porcentajes, alto. El látex, pero mira acá lo interesante, el PCR, la biología molecular. Luego, si gusta, le paso este link sobre biología molecular. ¿No? Si se puede, vamos a ver. Al delgado. A ver, voy a ver. ¿Viene el delegado? ¿Tenemos delegado? No, creo que no sale. Hay que estudiar ahí. Ya, ahora va a ir terminando. Miren, este es el algoritmo, se lo voy a pasar a ustedes, ya, de cómo se maneja inicialmente la meningitis. En qué tiempo se va a hacer los hemocultivos, en qué tiempo se coloca el corticoide, se coloca antes del antibiótico o a la par, no se coloca después. Se coloca 4 horas antes o a la par del antibiótico, se coloca la dexametasona, empíricamente hablando. Porque después, cuando tú encuentras que es Neisseria, listeria, ¿no? Tú lo sacas el corticoide. Pero si encuentras que es estreptohemófilo, lo dejas. Porque sirve para disminuir la mortalidad y las secuelas del estrepto y el hemófilo. Lo demás no, salvo en tuberculosis. O sea, no se da corticoides sin ninguna infección, solamente en estas dos condiciones, estrepto y hemófilos influenza. El tratamiento va en función de la edad, eso también se lo va a pasar y lo pueden chequear acá, porque la terapia no es una cosa que el curso le exija, pero les traje para que vean cómo varía. Cuando ven un paciente de su edad, por ejemplo, que es el promedio, con meningitis aguda de 2-3 días de evolución, con todo lo que ya hemos mencionado, ustedes tienen que comenzar a cubrirlo con ¿qué? ¿Qué es lo más común? El estreptococo, ceftriaxona. Ya, nada más, ustedes. Pero si alguno de ustedes tiene un cáncer, alguno de ustedes ha hecho corticoides o tenga VIH, sería ceftriaxona más inmunosuprimidos. ¿Qué cosa era? Listeria. Listeria. ¿No? ¿Se acuerdan? Se elevaba. Pero si ustedes están en un lugar, la doctora Teresa Ochoa agarra y dice, ¿sabes qué, Jorge? La resistencia de los estreptos lo he encontrado ya, recién lo he revisado, calentito nomás, está en 10%. Le agrego banco. Porque el banco cubre los estreptococos resistentes. Por suerte en el Perú, aunque no tanto por suerte, dicen que no hay tanta resistencia, pero la doctora Teresa ya ha encontrado resistencia a ceftriaxona en los estreptos peruanos. Entonces, no lo sé, pero ¿por qué? Pero cuando el paciente va mal, yo ya, eso sí, le meto banco. Si hace bacteremia y el paciente va mal, está con su estrepto, banco. O sea, ya no espero. Va yendo bien, listo. Es bastante complicado decidir. Esto es cuando ya tienes el germen aislado, o sea, ya germen identificado con susceptibilidad, que está todo el cuadro. Esto me lo va a preguntar, por eso es más de especialidad, para que vean. Una cosa es empírico y otra cosa es el cultivo médico tal, este de pongo. Ya ese es tratamiento dirigido. Y acá tenemos una práctica. Ya, para subir nomás. Esta es la vacunación. Miren, se incrementa la vacunación contra Haemophilus influenzae, que había antes bastantes bacterias como tal, en rojito, miren, en los 80s, miren cómo cayó. Rojo, solo por la vacuna.
Cuanto más gente vacunada, cae. Pero lamentablemente el estreptococo sigue, por la gran variedad de serotipos. Y luego también cuando revisan todas las vacunas,